El pasado lunes conocí una historia que me llamó mucho la atención, cautivó mi atención, y es de Fernando Mendoza, un joven que se crió aquí en Miami y por lo tanto quiso pues hacer como muchos de los jóvenes que se crían en la ciudad de Miami o cualquier otra ciudad, ir y a la universidad que es local y es la más reconocida. En este caso fue la Universidad de Miami, UN. Él fue para poder pertenecer al equipo de fútbol. Por razones que él menciona, no lo aceptaron. Fue rechazado por esta escuela. Sin embargo, después de diferente entrenamiento y oportunidades que se le ofreció la Universidad de Indiana, le abrieron las puertas y perteneció entonces al equipo, el cual llegó al campeonato y se enfrentó a la misma escuela que lo rechazó. Se enfrentó a la Universidad de Miami y no solamente eso, sino que ganó. ¿Qué le parece que la universidad que lo rechazó, pues pudo él enfrentarse y ganar? Muchas veces sucede así, que somos rechazados por algo, por alguien, pero luego viene la oportunidad de enfrentarnos nuevamente a esa persona. ¿Qué haríamos en ese caso? Haríamos lo mismo que hizo Fernando Mendoza. Soy el pastor Jorge Caridad y te invito a Tiempo de Vida, así que estamos en el aire. Bendiciones, mis hermanos, contento de poder venir ante ustedes, gozoso de poder compartir nuevamente, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, por su canal Salvación 2819 y también por Apocalipsis Network. También quiero que me sigan, que se suscriban ahí en TikTok. Pueden ir a Pastor o PS Jorge Caridad Bravo. Jorge Caridad Bravo, ese es mi nombre. Y ahí pueden tener consejos, palabra de aliento, motivación para activarse en la fe. Síganos y compartan con las otras personas. Igual también dale like y comparte si este contenido ha sido de bendición para ti. Hoy quiero hablarte precisamente de eso. ¿Qué hacemos cuando somos rechazados? ¿O qué historias nosotros hemos podido sacar o extraer de un rechazo? Porque a veces nosotros pensamos que se nos va a acabar el mundo si somos rechazados. No sé si a usted le ha pasado que en un momento determinado de su vida fue rechazado por alguien que a usted le gustaba. En el caso del hombre, probablemente tenía una novia imaginaria, aquellas muchachas que usted estaba anhelando, pues que sea su novia, y fue a hablar y se ponchó. En otras palabras, fue rechazado. Hay veces que nosotros somos rechazados, pero ¿qué sucede? ¿Qué hacemos después de un rechazo? Probablemente aplicaste a un trabajo y fuiste rechazado porque tu CD, tus requisitos o tu experiencia de trabajo no estaba a la par con la posición que estabas buscando y fuiste rechazado. El rechazo a nosotros es algo que ha sido parte de nuestra vida. A lo mejor cuando niño, pues por problemas en la familia, fuiste rechazado, echado a un lado. No te reconocieron como alguien importante. Pero quiero decirte que todos nosotros en un momento determinado hemos pasado por eso. Y es algo que nosotros podemos ver que a través de la ayuda del Señor, cuando estamos en el Señor, vemos que aprendemos de esos rechazos para que no nos marquen, para que no nos quedemos en ese mismo lugar. Y yo creo que a Jesús en la palabra, tenemos un relato que nos puede hablar a nosotros, dándonos palabra de aliento y poder nosotros entender que aunque las personas nos puedan rechazar, eso no significa que ese rechazo sea un fracaso. Sin embargo, pudiera ser una oportunidad para nosotros hacer algo que sea mejor para nosotros o algo que no convenga. Si nosotros vemos en Marcos capítulo 6, en Marcos capítulo 6 hay algo que me llama la atención. Jesús
fue por diferentes lugares predicando la palabra del Señor, fue hablando, sanando, haciendo milagros con libertad, trayendo sanidad a aquellos oprimidos, ¿verdad? Y esto es algo muy interesante porque vemos que si el Señor iba a todos los lugares, donde quiera que iba, hacía milagros. Sanó a la hija de Jairo, sanó por el camino a la mujer del flujo de sangre. Vemos cómo tantas personas el Señor sanó. Entonces daba lugar que el Señor fuera a su tierra natal. Y precisamente el capítulo 6 de Marcos nos relata ese evento. Como de costumbre, Jesús, él fue a la sinagoga para compartir algo, una revelación, hablar palabras de sabiduría. Y resulta ser que mientras él hablaba en la sinagoga, este relato está también como dije, Marcos capítulo 6 y también en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58 y en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, donde en Lucas hay básicamente más información de lo que Jesús específicamente estuvo hablando en la sinagoga. Incluso nos relata y nos dice que él leyó la palabra donde está en Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, y entonces habló para sanar, darle libertad a los que están atados. Básicamente un montón de cosas que el Señor, ¿por qué no vamos allá para no fallar? Dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que él dice. Entonces, el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es tan tremendo, hermano, que claro, nosotros ahora estamos del otro lado, porque eso es una de las cosas. Nosotros vemos que ellos hicieron el peor error del mundo: no reconocer al maestro, ver grandeza, ver poder, ver autoridad y no entender que ese es el Mesías. ¡Wow! A veces la persona, los seres humanos, no entienden o no captan potencial cuando está al frente de ellos. No ven capacidad, poderío, esplendor cuando está al frente de ellos. Entonces, mira, antes de entrar en eso, yo considero de que hay 4 preguntas que son fundamentales que ellos hicieron en Marcos capítulo 6. Y yo la voy a desglosar cada una de ellas para que podamos disfrutarla. Y son 4. La número 1 es: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene oye cómo está hablando? ¿De dónde tiene estas cosas? Porque la pregunta de la procedencia es relevante para ellos, porque ellos decían: este hombre, y recuérdate que ellos lo conocían a él, y más adelante vamos a ver unas preguntas, pero vamos a ir paso por paso. ¿De dónde tiene este que conocemos, este que sabemos quiénes son sus padres, este que lo hemos visto crecer, ¿verdad? ¿De dónde procede? Esta pregunta revela la incredulidad entre el origen divino de Jesús, ¿verdad? Ellos no podían concebir que de el Señor podía salir algo divino, algo tan poderoso como lo fueron las palabras que le estaban diciendo. No cuestionaron el contenido de la enseñanza, sino la fuente, ¿sabes? Porque si lo vemos nosotros, la gente no cuestiona que tenemos la capacidad, o sea,
o sea, no cuestiona la capacidad, no cuestiona el dato, no cuestiona a lo mejor que tú puedas contestar las preguntas. Es más, no cuestionan la fuerza física que tú puedes en realidad tener, pero sí cuestionan la fuente de dónde vienen. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene eso? La gente, como cuestionaron a Jesús, pueden cuestionarte a ti, ¿verdad? O sea, por eso es que la gente cuestiona de si en realidad tú tienes lo que tú tienes o está usando ChatGPT o salió de un video de YouTube que tú lo viste y salió. O sea, lo cuestionan, no te dan el respeto considerado de que puedes ir en realidad y salir de ti. Asumen que lo que no encaja con su lógica no puede venir de Dios. Entonces, para ellos no le cabía en su lógica que venía de Dios lo que estaba pasando frente de ellos. No lo reconocieron. Esa es la relación típica, ¿verdad? Que sucede cuando Dios usa a alguien que nosotros creemos conocer. Cuando Dios está llevando a alguien, levantando, en el caso de Jesús, que estaba haciendo tantas cosas, ¿verdad? El yo soy encarnado, ¿verdad? Ellos no lo pudieron ver porque Dios estaba trabajando en él, pero no podían, veían lo de Dios, pero no veían la fuente. Eso a veces pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una verdad espiritual, te la digo. La familiaridad carnal ciega la percepción espiritual. Cuando creemos que ya conocemos a alguien, dejamos de ver lo que Dios está haciendo en ellos. Por eso es que si nosotros entendemos que a veces somos rechazados, es porque las personas ven, no desconectan lo que en realidad nosotros podemos traer, lo que nosotros podemos hacer. La pregunta número 2 es doble, o sea, es una pregunta, es dos preguntas en una. Y primero dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? O sea, ¿qué sabiduría es esta que le es dada? O sea, sabemos que se la dieron, pero ¿qué sabiduría es esta? Como en buen dominicano, ¿pero de dónde viene este? ¿Y pero cómo es esto? ¿Cómo que salió de este muchacho? Ven acá, un muchacho que ni siquiera fue a la universidad. ¿Dónde es que está saliendo esta cosa? Entonces, la otra parte es, y estos milagros que por sus manos son hechos, o sea, los milagros son hechos, pero que son hechas por su mano, una mano común. La pregunta es de la capacidad. La gente puede cuestionar la capacidad de Jesús y va a cuestionar la capacidad tuya. Reconocen la sabiduría, pero no la aceptan. Admiten que Jesús tiene sabiduría extraordinaria, pero no pueden aceptar que esa sabiduría venga de Dios. Que contraproducente, porque no encaja con su prejuicio. O sea, la gente tiene prejuicio. La gente no considera a veces, oye, yo sé que estoy generalizando, pero es así. Por eso la gente no da una oportunidad. Primeramente, por eso es que dice, yo estoy escuchando, estos dominicanos son tremendos, porque dice, óyeme, no te lleves de la carátula, escucha el mambo que hay ahí en el CD. O sea, es como quien dice, o sea, no te lleves de la portada, lee el libro, el contenido del libro. Porque a veces nosotros, como dice un refrán, se ven las caras, pero nunca el corazón, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros hablamos con la persona, como ellos, que tenían esas preguntas, sí nos muestran el corazón. Y a veces nosotros somos muy rápidos en cancelar a las personas porque no le damos chance. Y hay algo que entender que el tiempo dirá. Entonces, pero más adelante hablamos de eso. Es la tendencia entre lo que ve y lo que creemos que debería ser. Lo que se ve y lo que creemos de lo que debería ser. La gente tiene un concepto o un criterio de lo que puede hacer, porque a la gente le gusta encajar a la gente. Le gusta poner en caja. Bueno, este viene de un barrio, no va a llegar muy lejos. La gente son así. Pero sin embargo, hemos visto que hay personas que han salido de barrios y han podido ser grandes eminentes, hasta presidentes de países, representantes, aunque a la gente no le gusta lo político, pero
representantes, grandes personas que han alcanzado tener compañías grandes, ¿verdad? O pastores, ¿no? Ministros del Señor que han podido salir, ¿verdad? Entonces, la gente sí, entonces es muy importante, es la tensión entre lo que ve y lo que cree que debe ser, ¿sabes? Por eso es que uno no se puede llevar a veces de aún el estándar, el hombre se equivoca mucho, que el mismo efecto que le sucedió cuando estaban reunidos los hijos de Eli, porque Samuel fue y le dijo, reúne a tus hijos, porque vamos entonces, porque se va a ungir hoy a un rey, yo quiero ver a tus hijos. Y el Señor le fue diciendo, ese no, pero señor, ese se ve grande, se ve bonito, tiene capacidad, no, pero ese no. El Señor lo rechazó. ¿Tiene algún otro hijo más? Bueno, queda uno, está ahí con las ovejas y ese era David. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga, porque el hombre ve la estatura, el hombre ve lo hermoso, el hombre ve las capacidades, pero el Señor ve el corazón. Y ve el corazón y ve la intención del hombre. Por lo tanto, es necesario que entendamos que aunque el hombre te rechaza, Dios conoce tu corazón. Si es genuino, si va alineado con su propósito, llegarás y podrás alcanzar grandes cosas. La tercera pregunta. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? La pregunta habla del poder. ¿De dónde viene este poder? Si es tan común. Aquí reconocen los milagros, pero no los atributos de Dios. No pueden negar no pueden negar lo sobrenatural, pero tampoco pueden aceptar que Dios actúe a través de alguien tan común como ellos. O sea, porque ellos mismos se cancelaban porque se veían ellos muy común. Entonces, si Jesús había salido de ellos, pues entonces él tenía que ser igual como ellos. Y ellos eran muy común. Bendito Dios, Dios es bueno. Pero entonces, esto muestra un corazón que prefiere dudar antes de rendirse. La gente va a dudar, ¿verdad? Antes de rendirse a lo que en realidad Dios va a hacer, ¿verdad? Entonces, un principio espiritual el problema no es la falta de evidencia, sino la falta de humildad. La incredulidad no es intelectual, es moral y es espiritual. Eso es muy importante, porque a ellos les faltó la humildad para poder ver y decir verdaderamente, óyeme, esto es algo que viene de Dios y lo vemos que es evidente que es de Dios. Y si es de Dios, yo tengo que reevaluar de nuevo cómo yo estoy considerando a este Jesús. Ya no es el Jesús chiquito que se crió con María. No, este es un hombre que está con unas capacidades extraordinarias. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, eso es tremendo. La pregunta número 4. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Porque esta pregunta habla de identidad. O sea, cuestionaron su poder y ahora cuestionan su identidad. Esto es más... esta es la más reveladora. Y miren lo que produce. Reducen a Jesús a su oficio, carpintero. Lo limitan a su pasado, hijo de María. Y por último dice, lo comparan con su familia, hermanos y hermanas que están aquí con nosotros. Lo encasillan en su humanidad, pero para negar su divinidad. O sea, lo encasillan con la humanidad para negar su divinidad. Y eso es lo que hicieron con Jesús, eso también lo van a hacer con nosotros. Pero mira esto, el principio espiritual es, cuando no queremos aceptar lo que Dios está haciendo, reducimos a las personas a su versión más antigua. Nazaret no rechazó los milagros, rechazó la identidad de Jesús. Y cuando cuando Dios está haciendo algo en ti, cuando tú te estás sometiendo al estudio de la palabra del Señor, estás viviendo y se ve
la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de los frutos: paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, amor, fe y pureza. Oye, cuando se manifiesta esa llenura del Espíritu Santo en tu vida, mi hermano, y la gente no está viendo y al contrario te han rechazado aún más, es porque no están identificando, es porque no están rechazando lo de Dios en ti, no simplemente te están rechazando a ti. Y esto es algo muy importante. Por eso es que yo quisiera que cada uno de nosotros entendamos que estas personas negaron, estas personas no reconocieron, pero para nosotros hay una palabra de aliento. La fe que trasciende todos los obstáculos se manifiesta precisamente cuando la incredulidad proviene de quienes deberían apoyarnos. Las preguntas de la multitud en el relato bíblico refleja cómo la familiaridad puede generar dudas y desconfianza, incluso entre evidencias claras de capacidad y llamado. Sin embargo, este contexto nos enseña que aunque muchos no reconozcan tus dones, Dios siempre respalda lo que confían en Él. Lo que nos está diciendo a nosotros, porque el problema que puede surgir en este análisis es poder decir la frase que Jesús dijo, porque Jesús dijo una frase que a mí me llamó la atención, porque si a Jesús lo rechazaron, ¿cuánto más nos rechazarán a nosotros? ¿Verdad? Pero mira cómo dice aquí: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Entonces, mira qué tan tremendo, porque Jesús entendía que la naturaleza humana es de rechazar a los profetas de Dios, pero Jesús es más que un profeta. Él es nada más y nada menos que el Rey de Reyes, Señor de Señores. También sabemos que Él es el autor y consumador de la fe. Sabemos que Él tiene el poderío y Él estaba hablándole a ellos, declarando esas cosas para que vieran y entendieran que así rechazaron a los profetas, rechazaron a Jeremías, rechazaron a Isaías, ¿verdad? Conocemos a Jeremías como el profeta llorón, Lamentaciones, el llanto por Israel, porque Israel no le hizo caso a la palabra de Dios que venía de Jeremías. Entonces, a veces la gente no nos va a poner asunto porque nos criamos con ellos, estuvimos con ellos. Entonces, ahora mismo, el problema, hay un problema con este análisis que estamos haciendo. Entonces, mira, al centralizarnos únicamente en la incredulidad de los cercanos, corremos el riesgo de ignorar cómo esos rechazos pueden afectar la autoestima y la percepción personal. Es importante reconocer el impacto emocional y buscar apoyarnos y fortalecernos en la fe. Porque a pesar de que la gente nos rechace a nosotros o que no nos acepten a nosotros, ¿verdad? O no vean lo de Dios manifestado en nosotros, nosotros entonces tenemos que apoyarnos y creer que Dios, mira cómo yo lo escribí aquí, evidentando la falta de reconocimiento y viendo los límites, ¿verdad?, del propósito espiritual que puede haber en nosotros. Nosotros tenemos que creer y venir al Señor con humildad, creyendo y confiando en Él, porque Él nos va a ayudar a nosotros. Entonces, ahora bien, en el contexto de la iglesia, ¿qué mecanismo hay para poder contrarrestar esta poca aceptación? Como dice el Señor, que no hay profeta con honra, sino en su propia tierra. Básicamente es porque se estableció en la iglesia una estructura eclesiástica para aquellos que son ungidos por Dios, para aquellos que tienen un llamado, para aquellos que se han desarrollado en la iglesia pueda reconocer esos talentos y ese llamado para poder enviarlos o ponerlo a que implementen su don y su desarrollo. Porque ese fue el caso que vemos en Hechos, cuando el apóstol Pablo, dice Pablo y Silas, se reunieron
con cada uno de los apóstoles y entonces lo enviaron a que ellos vayan a los gentiles a que predicaran la palabra del Señor, porque entendieron que ese fue el llamado que se le dio a ellos. No limitaron el llamado que tenían. Por lo tanto, cuando vemos la estructura de la iglesia, no debe de existir eso. Siempre tiene que haber el reconocimiento de lo de Dios en las personas verdaderamente que han sido transformadas por el poder de Dios y que Dios en verdad lo quiere usar. El rechazo puede ser una oportunidad para crecer en humildad y dependencia de Dios, en vez de solo una señal de oposición. No crean que porque las personas no lo están reconociendo o es básicamente lo están rechazando, creen que es una simple oposición. No, es a lo mejor una oportunidad para darte una bendición mejor. Cuando dije al principio, aquellos que fueron rechazaron por una persona que a ellos les gustaba para que fuese su novia, le dijeron que no, lo rechazaron. Pero gracias a Dios que te rechazaron, porque ahora tienes a tu mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Está casado, tiene hijos, tiene familia. La gloria sea para el Señor. Un rechazo puede ser la puerta abierta para entonces poder ir al lugar que Dios quiere que tú vayas. Un rechazo puede ser la motivación para entonces tú arreglar si te rechazaron en un trabajo o la posición que tú querías. Es tiempo entonces de ir a tu CV, a tu currículo y arreglar la ineficiencia, mejorar a lo mejor la articulación. A lo mejor no te presentaste bien en la entrevista. A verificar la humildad te va a permitir reconocer que tú tienes cosas que mejorar, que a lo mejor necesitas coger una clase, que te vas a tener que certificar para poder entonces ir de nuevo y aplicar a otra posición. A lo mejor es ir a la escuela, aprender inglés, o a lo mejor buscar, como dije anteriormente, perdón la redundancia, una certificación. El caso es que los rechazos no es solamente una oposición, es una oportunidad para poder arreglar las cosas que están mal, si hay cosas que hay mal, o si no, para simplemente poder apoyarte más en el Señor. En el caso del Señor Jesús, dice la palabra que Él no pudo hacer muchos milagros, aunque hizo milagro. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorrió las aldeas alrededor enseñando e instruyendo. Dicho sea de paso, porque ustedes ven que a continuación el Señor luego, bendito Dios, envía a los discípulos para que vayan a predicar. O sea, esta es una oportunidad, esta es una palabra para que ustedes puedan ser motivados, mis hermanos, por favor, a continuar hacia adelante confiando en el Señor y usar lo que Dios ha puesto en sus manos para que el potencial y la manifestación de Él se pueda manifestar en ti. Si tú no conoces al Señor y tú has visto que en tu vida te han rechazado mucho, esta es la oportunidad para que confíes en el Señor. Y lo bueno es que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor no lo rechaza. Al contrario, Él lo acerca, Él lo atrae más. Bendito Dios. ¿Para qué? Para poder transformar su vida. Él nos ama y Él obra en nosotros. El Señor no se quedó con ese rechazo. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. El Señor, sabemos que hubieron judíos que aceptaron al Mesías, aceptaron a Jesucristo. Hubieron muchos de ellos, porque los apóstoles eran judíos. Luego vinieron y muchos de los gentiles fueron también y aceptaron y reconocieron al Señor. Por eso hay las otras iglesias que estaban expandidas, como la iglesia en Roma, la iglesia en Colosenses, diferentes lugares, ¿verdad? Y hoy nosotros le servimos a Dios por esa oportunidad, porque Él no miró un rechazo como un obstáculo para poder detenerse. Al contrario, eso lo motivó más y cumplió su propósito para salvarnos a nosotros. Amén.
y Él no te rechaza, al contrario, dice, venid a mí lo que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay otro versículo que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que no te echa fuera, Él no te rechaza y Él está ahí. Donde quiera que estés, el Señor está para bendecirte, está para llenarte y está para darte una oportunidad. La fe que vence los obstáculos es aquella que mira el rechazo como un escalón para seguir escalando y para humillarte ante la presencia del Señor, para que el Señor te llene de posibilidad y pueda alcanzar más de lo que tú te puedas imaginar. Soy el pastor Jorge Caridad. Este tiempo de vida gozándonos y seguimos al próximo segmento. Hola, hola, bendiciones una vez más. Por aquí les saluda su hermana en Cristo, Yesenia Castillo, del Ministerio Salvación a las Naciones. Agradeciéndole al Señor cada vez que nos da la oportunidad de estar por aquí, dando un mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que nos ha ayudado en nuestra vida, un mensaje que le va a ayudar a la suya, ¿verdad? Y es un privilegio que Dios nos da de poder compartir con cada uno lo que nos ha ayudado a nosotros, para que sea también de bendición a la vida de cada uno, de que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, una exhortación, una invitación y una palabra de vida en su programa Tiempo de Vida, ¿verdad? Valga la redundancia, pero es lo que es. En esta ocasión he sentido en mi corazón para compartir, ¿verdad?, con ustedes el sentido, ¿no?, de exhortarlos a darle la oportunidad al Señor Jesucristo, el que dio la vida por nosotros, de entrar en su corazón, de abrir la puerta de nuestro corazón al Señor. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Es una oportunidad que Él nos da, Él nos busca. Nosotros a veces pensamos y decimos, no, encontré al Señor, pero no, el Señor nos está buscando. Y Él es el que nos busca a nosotros, ¿verdad? Pero depende de nosotros que le querramos abrir la puerta, que le demos la oportunidad a Él de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro entorno, de cambiar lo que queremos para la eternidad, ¿verdad? Una vida eterna con el Señor. Tenemos la promesa en la palabra de Dios de lo que queremos para la eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, como decía el apóstol Pablo en la palabra, para mí el vivir es Cristo. Y no hay nada que sea más beneficioso, no hay nada que sea más reconfortante, pero también que te no hay nada más que sea tan refrescante para nuestra alma, para nuestro ser, que hacer las cosas como Dios nos manda. Él toca la puerta de nuestro corazón, depende de nosotros abrirlo, pero cuando nosotros lo buscamos también de corazón y miramos todas las cosas que Él tiene para nosotros, Él nos da un gozo que no necesita de nada más para nosotros poder estar contentos, un gozo que nadie nos lo puede quitar. No necesitamos, no voy a entrar como en detalles, pero no necesitamos nada externo, más que dejarlo habitar a Él en nuestro corazón y Él se encarga de lo demás. Nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros podemos estar pasando por cualquier situación, nosotros podemos estar pasando por cualquier necesidad, nosotros podemos estar pasando por cualquier inconveniencia
y en Él encontramos esa paz. Y cuando yo le estoy diciendo que en Él encontramos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, no es porque lo he leído. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz y hace el efecto para el cual el Señor le envía. Dice también en la palabra, pero lo he podido vivir porque le he dado el chance, le he dado la oportunidad. Es como cuando tenemos amistades, tenemos familiares que nosotros nos gozamos cuando ellos nos visitan, pero más con el Señor está todo el tiempo con nosotros. Y no importa si estamos con alguien o no estamos con alguien, o que tenemos o que no tenemos, y nos estamos gozosos porque estamos con Él. Cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, todo lo demás viene por añadidura. Nos da un amor que sobreabunda. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana. Nuevas todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad. Y Él es tan lindo que Él sabe que nosotros somos imperfectos. Él sabe que nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, como diríamos, no aquí humanamente. Él sabe que tenemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, mas sin embargo así nos ama. Y Él quiere que nosotros pongamos en sus manos nuestras debilidades y Él las coge y las transforma. Él es el alfarero. Él nos toma, nos deshace y nos hace de nuevo. Una versión mejorada de nosotros. También nosotros debemos reconocer que el enemigo ataca y hace su trabajo 24/7 también. Él vino a destruir, a matar y a robar. A robarnos la paz, a robarnos la tranquilidad, a robarnos la familia, a destruir nuestra familia. ¿Por qué? Porque la familia es el primer ministerio que Dios hizo. Entonces Él no nos quiere ver felices, no nos quiere ver unidos, Él no nos quiere como familia. Entonces viene a destruir, a matar nuestra paz, a matarnos nuestra vida. Y qué lindo es cuando nosotros entendemos eso. Él nos da libre albedrío, libertad de decisión. Y nosotros podemos darnos de cuenta cuando hay algo aquí adentro que te dice, no, haz esto. Y sabemos, Él nos da el discernimiento, su Espíritu Santo que mora en nosotros, de saber qué es lo incorrecto y poder nosotros tomar la decisión. Es ahí donde está en nuestra parte, donde nosotros le abrimos la puerta, donde nosotros lo dejamos obrar. Y es por fe. Es por fe que nosotros hacemos eso, porque nosotros no lo vemos a Él, pero lo podemos sentir. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le hablamos, Él es tan bueno que Él se puede dejar sentir, pero está en cada uno de nosotros. Es una decisión que nosotros tomamos. La vida nos cambia. Y cuando nosotros, digamos, en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Estamos solteros y le dedicamos nuestra juventud. Hay promesas cuando nosotros damos la juventud a nuestro Señor. Él nos hace una vida, nos guía y no todos tuvimos esa dicha, ¿no?, de conocer al Señor en nuestra juventud y darle nuestra vida, porque una cosa es conocerlo y otra cosa es entregarle nuestra vida a Él. Pero qué maravilloso es, porque la vida es diferente. Pero cuando ya nosotros, dependiendo en el momento en que tú lo conoces, que tú entregas tu vida a Él y que tú decides vivir para Él, y Él te da lo que necesitas para tener ese gozo, para tener el amor, para tener misericordia con los demás.
Eso es tan difícil. Y se nos olvida que Él nos perdona en cada instante porque nosotros somos imperfectos y hacemos cosas que no debemos hacer. Aunque estamos con Él. Pero eso es para que nos demos de cuenta de que la otra persona no es peor que nosotros. Nosotros no estamos encima de nadie. Nosotros no somos superiores a nadie. Pero cuando nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, como estaba diciendo en la juventud, qué divino. Yo, por mi parte, hubiera deseado, ¿no? Pero Dios llega en su momento, siempre llega a tiempo, tiene los tiempos para todo. Hoy puedo valorar los cambios que Dios ha hecho en mi vida y puedo ver para atrás y decir, sí, Señor, en realidad que hay un cambio en mi vida desde que a Cristo conocí. Pero no solo cuando lo conocí, sino cuando lo dejé entrar en mi vida y trabajar en mi vida. Mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, no es perfecto. No somos perfectos, pero hay cambios. Se manejan las cosas de manera diferente, los conflictos se resuelven de manera diferente, porque dejamos que sea Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo que nos da el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento, para nosotros poder solucionar las cosas a la manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros el momento en que tú decides dejar entrar a tu Señor en tu corazón y decides cambiar tu vida, o decides dejar que Cristo cambie tu vida, tu fe, tu confianza en el Señor, tu esperanza en Dios, todo cambia. Todo cambia. Ya no hay tristeza, ya no hay temor. Dice un corito, ya no hay tristezas, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Entonces, en tus momentos de tribulaciones, acudes a Él y tú adoras y tú le alabas y tú le dices, Señor, yo estoy pasando por esta situación. Muchas situaciones son injustas, pero vivimos en un mundo que es injusto. Pero Él hace justicia para con sus hijos. Mucha gente hace injusticia. A veces las personas que más amamos son injustos con nosotros. A veces las situaciones, el sistema en el cual vivimos permite cosas que uno dice, Dios del cielo, pero confía. Confía que si tú estás haciendo lo correcto, Dios se va a glorificar. Pero recuérdate también de que cuando Dios haga lo suyo, porque Dios va a hacer justicia, tú tienes que testificar, porque le va a servir a otros. Así como nosotros cuando damos una palabra es porque el Señor ha hecho algo en nuestra vida, es porque el Señor ha hecho cambios en nuestra vida, es porque ahora las cosas las manejamos diferente, porque el Señor lo hace a través de nosotros, lo hace en nosotros. Entonces, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, cuando nosotros lo dejamos entrar, cuando nosotros permitimos que Él venga y se siente a la mesa con nosotros y cene con nosotros, nuestra vida cambia. El enemigo siempre va a tratar de quitarnos todas esas cosas, pero en realidad el enemigo lo que quiere es destruir nuestro testimonio, porque a través de nuestro testimonio otras personas van a venir al Señor, de desilusionarnos, de robarnos la paz, de robarnos nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros seamos luz. El enemigo siempre va a tratar de quitarnos todas esas cosas, pero en realidad el enemigo lo que quiere es destruir nuestro testimonio, porque a través de nuestro testimonio otras personas van a venir al Señor, de desilusionarnos, de robarnos la paz, de robarnos nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros seamos luz. Él no quiere que seamos la sal de la tierra. Él no quiere que seamos testigos de lo que Dios puede hacer cuando nosotros le abrimos la puerta, cuando nos ponemos en sus manos. Entonces lo que Él quiere es destruir tu testimonio. Mas sin embargo, así como Dios nos sigue perdonando, nos sigue amando, así nosotros dice la palabra de Dios que debemos perdonar.
Y si has estado en una situación de que te han hecho algo y has perdonado a una persona, entonces has tenido la oportunidad de entender que cuando nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, nosotros nos estamos liberando a nosotros mismos, porque hay una carga que se te va cuando tú perdonas, porque sabes que el mal no va a traer mal, el mal trae mal, pero cuando tú das amor, tú recibes amor. Cuando tú eres obediente al Señor, a tu Padre Celestial, como yo siempre digo, como padre o como madre, cuando mis hijos son obedientes, nosotros les recompensamos. ¿Qué más dice la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial? Entonces, cuando nosotros somos obedientes a las instrucciones que Él nos deja en su palabra, Él nos recompensa. No es nada fácil, porque nosotros somos seres humanos, somos de carne y hueso. Entonces hay a veces el cerebro como que se quiere poner a jugar, ¿no?, con nuestra mente. Quiero decirte que el enemigo trabaja con la mente de nosotros, más el Señor trabaja con nuestra fe. Entonces, cuando tengas dudas, cuando tu mente empiece a decirte cosas, que no, que esto, que el otro, no le hagas caso, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene todo el tiempo en sus manos. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y todas las cosas son en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queramos. A veces nos adelantamos las cosas, a veces nos apresuramos porque queremos todo más rápido. Pero como todos sabemos, lo que nosotros hacemos en el microwave no lo hace bien. Y así mismo es. No es lo mismo hacer una comidita despacio, que va sazonando, se coge el gusto así. Y así con el Señor. El Señor tiene paciencia con nosotros, para que nosotros vayamos entendiendo, porque Él quiere que nosotros entendamos bien y lo vayamos disfrutando paso a paso, la transformación que Él va haciendo en nosotros. Cuando ya tenemos una familia, nosotros queremos bendición para nuestros hijos. Hay cadenas, hay maldiciones generacionales, hay cosas que cuando nosotros vemos a nuestros hijos, nosotros quisiéramos que ellos tuvieran una vida diferente a la que nosotros tuvimos. Y solo podemos hacer eso si nosotros hacemos cambio en nuestras vidas, porque ellos van a hacer lo que nosotros les enseñemos a hacer, lo que ellos vean en nosotros, el entorno en que nosotros nos desenvolvemos, el entorno en que nosotros nos desarrollamos. Eso es lo que ellos van a buscar cuando vayan creciendo, porque eso es lo que vieron, eso es lo que aprendieron. Más sin embargo, si le enseñas a tus hijos que si hizo algo malo hay que rectificar, si le enseñas con amor, y no te digo que hay perfección, porque perfecto es solo Dios, aunque uno quiera, pero humanamente las cosas son imposibles, pero nosotros le servimos y le creemos al Dios de lo imposible. Si nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible para glorificarse en nuestras vidas, para que nosotros testifiquemos de ese Dios único, de ese Dios amoroso, de ese Padre misericordioso. Nosotros nos ponemos metas a principio de año, pero cada día es un nuevo comienzo. Cada día es una oportunidad para nosotros cambiar nuestra vida y la de nuestras generaciones. Abrámosle la puerta al Señor. Si tú vienes de una familia que no le sirve a Dios, te va a ser difícil. Pero ese Espíritu Santo va a poner en la necesidad de tu alma, de tu espíritu, buscar de Dios. Que yo le pido a Dios en esta hora de que pueda darte la fuerza, pueda
abrir tu corazón al Señor, no solamente, primeramente para tu alma, pero también para tus generaciones, también para los demás, porque lo que Dios hace con nosotros, nosotros lo debemos testificar, nosotros debemos hablarlo, porque la gran comisión que Dios nos dejó a nosotros es ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y todo comienza abriéndole las puertas de tu corazón al Señor. ¿Bien? Entonces, te invito en esta hora a que tú le puedas abrir la puerta una vez más, y no me canso de decirlo, porque cuando lo haces de corazón y Dios te ayuda. Dios no te deja solo. Este camino es un camino lindo, porque se aprende mucho, pero es difícil. Pero con Dios nada es imposible. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que te da la fortaleza todos los días para levantarte. Él es el que te da la sabiduría si se la pides. Todo lo que tú le pidas en oración, y si es la voluntad de Dios, está alineado con el plan de Dios para tu vida, Él te lo va a dar en su tiempo. Así que abre la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo, que Él vino, dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperamos en este programa Tiempo de Vida que este mensaje haya sido de beneficio, es que este mensaje haya sido de ayuda para tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos la gloria al Señor y gracias por haberse conectado en esta hora. Dios bendiga. Amén. Hermano, que Dios te bendiga en esta hora. Te habla tu hermana Débora de Ríos, ¿verdad? Y vengo en esta hora a darte una palabra, a darte una reflexión, y yo espero, ¿verdad?, que ministre a tu vida. Y quiero hablar acerca de lo que es el proceso. Y es que en nuestro caminar pasamos por procesos, unos más grandes que otros. Quizás has recibido una noticia de una enfermedad, quizás ya sea en ti o quizás en otra persona a quien tú amas mucho. Pero son procesos que no estamos esperando ni estamos preparados, ¿verdad?, para que nos sucedan. Son procesos que duelen, donde buscamos respuesta y en ocasiones no la tenemos. Procesos que quizás te llevan al desesperamiento. Procesos que te hacen dudar. Procesos que hacen que tu fe mengue. Procesos que te hacen preguntarle a Dios el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo sí te busco? ¿Por qué yo que oro? ¿Por qué yo que leo tu palabra, vivo tu palabra? Quizás no entendemos ese proceso y no lo queremos aceptar. Y yo puedo hablarte en esta hora de muchos hombres de la Biblia y de mujeres, ¿verdad?, que pasaron por difíciles procesos. Podemos hablar de Job. ¿Qué mejor ejemplo que Job, que lo perdió todo el mismo día? Incluyendo, ¿verdad?, a sus hijos, incluyendo sus ganancias. Y no solamente que haya perdido todo, sino que también le vino una enfermedad a su cuerpo, una maligna. Tanto fue así que él maldijo el día en que él nació. Pero dentro de todo ese proceso, él conoció quién era Dios realmente. Mantuvo su fe en Dios y su recompensa fue el doble de lo que él perdió. Podemos hablar de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Estuvo preso injustamente. Nunca dejó de creer en su Dios en medio de su proceso, que quizás él no entendía, pero lo llevó a una victoria. Lo llevó a ser elevado en el poder en el cual, ¿verdad?, al final pudo ayudar a su familia, a cuidar a su familia de lo que venía. Es un vivo ejemplo de lo que es el perdón. Moisés, quien lideró el pueblo de Israel, estuvo años de pruebas, de procesos en el desierto. Podemos hablar de David, quien enfrentó persecuciones, luchas, tuvo consecuencias graves también, ¿verdad?, por sus pecados. Él pasó por procesos duros. Pablo,
quien soportó encarcelamiento y sufrimiento por su fe. Daniel fue echado en el foso de los leones por orar hacia Dios, pero fue rescatado por la fidelidad divina de Dios. El mismo Jesús pasó por procesos duros por cargar nuestros pecados, pagó con su propia vida por amor a ti y a mí. ¿Qué mejor ejemplo del amor a través de Jesús? Podemos hablar de muchos más. Muchos de ellos pasaron por procesos duros e imaginables, fuertes, y podemos ver que pasaron la prueba. Su fe en Dios los ayudó, su fidelidad a Dios permaneció. Y nosotros a veces pasamos por procesos y ya nos queremos morir. Pasamos por procesos y lo identificamos como que este es nuestro final. Hasta aquí llegamos nosotros. Pero es un proceso necesario que nos va a forjar, que nos va a formar, que nos va a quitar cosas que nos sobran. Nos va a arrancar cosas que nos están deteniendo. El proceso no es fácil. El proceso a veces es inmenso y es terrible. Pero ese proceso que te está incomodando, que sientes que te quedarás ahí para siempre, una vez tú aprendas la lección, gloria al Señor, vas a estar listo para lo nuevo que Dios reservó para ti. Le hablo por experiencia propia. He pasado por procesos donde yo he sentido que mis fuerzas las perdí. Donde he sentido que todo lo he perdido. Pero ahora yo miro hacia atrás. Proceso que ahora yo miro hacia atrás y digo, wow, que mucho lloré en medio de ese proceso. Que mucho me quejé, que mucho me dolió. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Hoy por hoy le digo al Señor gracias, porque si no hubiese pasado por ese proceso, yo no hubiese aprendido lo que tú quieres para mí y lo que tú tienes para mí y para mi familia. He aprendido a valorar, he aprendido sobre todo a perdonar. ¿Que no es fácil? No lo es, pero ¿sabes qué? Te liberta. Una vez Dios te procesa, Él te va a llevar en pos de tu promesa. El proceso te conecta con la promesa. Y si todo lo que estás viviendo y lo que te está pasando es parte del proceso, justamente para que suceda lo que Dios te mostró que iba a suceder. Y si resulta que desde que Dios te habló hasta el cumplimiento, no es que Él te haya abandonado, sino porque justamente te quiere llevar ahí y comenzó a zarandearte. O sea, el Señor te está diciendo que es una promesa, es un proceso inevitable. Va a pasar. El tema es que no sabemos cuándo va a suceder, pero va a pasar. Y muchas veces Dios nos ha dado visión, Dios nos ha mostrado, ¿verdad?, cosas en nuestras vidas. Y pensamos que los caminos se van a allanar, las puertas se van a abrir, que todo va a funcionar fácilmente. Pero no es así. Mi amor, hay que pagar un precio y pasar por el proceso. Porque los procesos son los que nos hacen depender de Dios, de entender que sin Él no somos nada. Y yo no sé cuál sea el proceso que tú estés pasando en esta hora, pero no es momento de detenerte, es momento de caminar. No es momento de dudar, es momento de confiar. No es momento de rendirte ni de preguntar el por qué, sino de preguntarle a Dios para qué. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que yo haga? Programa de actividades. Iglesia Ministerio Salvación a las Naciones. Todos son bienvenidos. Ven y recibe una bendición especial. Miércoles 8 p.m. Culto de oración. Un tiempo de clamor, intercesión y búsqueda del rostro de Dios. Viernes 8 p.m. Noche social. Un momento de comunión, alegría y compañerismo cristiano. Domingo 10 a.m. Escuela Bíblica, estudio de la palabra para todas las edades. 11:45 a.m. Culto evangelístico, alabanza, adoración y poderosa predicación de la palabra.
Te esperamos con los brazos abiertos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo.